Eh, Bien, Zoe, ¿estabas por hacer una pregunta? Sí, sobre el gráfico anterior de la concentración Dale, de lo oxígeno. pongo. No iba a preguntar si entonces el hecho de que esté, digamos, haya menor oxígeno a mayor profundidad era porque se estaba consumiendo más y por ende había menos disponible, o por una cuestión de que esta cuestión de que no se estaba mezclando con el hipolimio. No, las dos cosas se dan de manera conjunta. Hay más Ok, respiración y además no llega nuevo oxígeno desde el ok, epidemio, ok, ¿sí? ok. Sí, gracias. Pero tu pregunta me sirve para ir apuntando a lo que vamos a seguir desarrollando, que es que estos son los perfiles típicos del momento en que el lago está estratificado. Cuando se rompe la estratificación y el lago mezcla, entonces va a pasar lo mismo que con la temperatura, se iguala la concentración en superficie y en profundidad. Recuerden que cuando decimos el lago se mezcla, no es una batidora, sino que es un movimiento suave pero continuo, muy lento pero efectivo, en donde la masa de agua se recambia. Y ese movimiento, como estamos viendo gracias a esta pregunta, es crítico para la renovación de oxígeno en el fondo. Sobre todo eso en los lagos profundos y estratificados. Antes de ver la variación anual, que estaría asociada con el ciclo de estratificación y mezcla, eh, tengo acá la figura de el balance de oxígeno a lo largo de las 24 horas del día. Pues habíamos dicho, oxígeno y dióxido van a tener una variación espacial, la estamos viendo en la vertical, estamos viendo que va a haber una variación de cantidad máxima de oxígeno posible expresada en la latitud debido a la temperatura, pero también tiene una variación importante temporal. Y entonces ahí tenemos un gráfico que, si uno tiene paciencia, se puede interpretar rápidamente, ¿no es así? Acá tenemos un gráfico en el tiempo, con concentraciones en el eje de las Y, pero el tiempo no es el año, sino que es las 24 horas del día. De hecho, tenemos un día completo y un poco más de medio día más, ¿no es cierto? Para ver la regularidad en lo que es aumento y disminución de la concentración de oxígeno en la masa de agua. Y bueno, es como que uno lo ve, lo piensa un poquito y dice, y obvio, ¿no es cierto? El aumento de la concentración de oxígeno, la máquina de provisión de oxígeno se prende al amanecer. Cuando se prende la luz, se activa la fotosíntesis, empieza a haber liberación de oxígeno hacia la masa acuática. Esto crece hasta pasado el mediodía, en donde después del mediodía baja la tasa de fotosíntesis y entonces empieza a ser menos positivo el incremento de oxígeno hasta que en un momento dominan los procesos de respiración. En esa parte de la curva ya estamos bien bajando, a partir del atardecer ya tenemos solamente respiración funcionando, entonces se va agotando el oxígeno que se cargó durante el día. Las dos curvas son, las dos ondas de concentración de oxígeno son iguales en cuanto a su temporalidad. Tienen la misma longitud de onda, que son las 24 horas del día. Pero tienen distinto periodo, distinta altura. Porque vean ustedes que en el lago, que aquí se llama nutricionalmente balanceado, sería un oligotrófico, un mesotrófico, esa onda es muy suave. Como tengo poca fotosíntesis, crece poco el valor de concentración de oxígeno. Pero también tengo poca respiración, porque si tengo poca fotosíntesis, tengo pocos hidratos de carbono, si tengo pocos hidratos de carbono, no puedo tener mucha biomasa de consumidores. Entonces la onda es suave, hay variaciones
pequeñas entre la cantidad de oxígeno presente durante el día y durante la noche. Y vean que la curva se mantiene bastante arriba, porque lo que está aportando oxígeno es la disolución desde la atmósfera. Y como nadie lo respira, mucho no se gasta. El eutrófico, en cambio, es dramático en cuanto a que puede sobresaturar de oxígeno, incluso puede liberar burbujas de oxígeno y ese oxígeno se difunde hacia la atmósfera. Pero también cuando respira, cuando se apaga la luz, la respiración es muy alta y los valores de oxígeno bajan estrepitosamente. Tenemos mucho oxígeno cuando produce, muy poco oxígeno cuando respira. Tanto es así que incluso ese valor de oxígeno puede caer por debajo de las necesidades de los consumidores. Por supuesto que el oxígeno siempre va a tender a ser menor en profundidad, entonces el valor crítico empieza profundo. Y los organismos, sobre todo los peces, que buscan la parte más oxigenada en cuanto sienten el déficit de oxígeno, entonces van a ir nadando para arriba. Es por eso que en algunas noches de verano podemos ver las bocas de los peces en los lagos cuando están cargados de nutrientes, cuando son lagos productivos. Vemos a los peces boqueando o los vemos cerca de la superficie, porque en profundidad, en ese momento, no hay oxígeno. Bueno, y empezamos con los ejercicios entonces, con las preguntas para aguzar no solamente la interpretación de los gráficos, sino asociarlo con lo que hemos aprendido. Ahí tenemos dos perfiles de oxígeno y temperatura. La letra tita es la de temperatura, la curva azul, y la colorada es la del oxígeno. En dos lagos que se encuentran, digo bien, estratificados. Sí. Bien, muy bien. Y de acuerdo entonces a esos perfiles de oxígeno, interprétenlos, vean qué es lo que está pasando, miren los valores y vean si pueden resolver cuál pertenece a un lago eutrófico y cuál pertenece a un lago oligotrófico. ¿El de la izquierda puede ser que sea oligotrófico? Escuché, vi que habían varias respuestas, pero la que pude entender es que el de la izquierda sería el oligotrófico. ¿Había alguna respuesta diferente o todos pensaron eso? No, para mí es eutrófico. Para mí es eutrófico el de la izquierda. El de la izquierda. Bueno, entonces voy a invitar a Sofía a defender su tesis. Para mí también, perdón, es oligotrófico, el de la izquierda. Ok, bueno, muy bien. Sofía lo dijo primero, así que decime qué es lo que te hizo pensar que ese es el oligotrófico. Y porque justo vos hace 2 minutos nos explicaste que en los ambientes Pero no por lo que yo oligotróficos... les explico, vos contame lo que vos te parece. Bueno, como es un ambiente oligotrófico, las tasas de fotosíntesis y respiración son bastante bajas. Sí. Entonces, por eso, fíjate que en profundidad hay mucha cantidad de oxígeno, entonces hay poca respiración. Y eso, eso también se debe a que no hay una cantidad de nutrientes necesaria para que se consuma todo el oxígeno en profundidad. Bueno, en cambio, esa de la derecha se está consumiendo todo antes de llegar a determinada profundidad, ya llega a 0, ya se consumió todo, entonces las tasas de respiración son mucho más altas. Bien, esa es la pista. La pista, vean que no hay grandes diferencias en la concentración en superficie, pero sí es muy alta la diferencia en profundidad. Y en profundidad lo que me marca la mayor o menor proporción de oxígeno
lo que me está indicando esa mayor o menor proporción de oxígeno es la envergadura de la respiración. ¿Sí? Sofía lo explicaba bien recién. Eso era lo que le hizo pensar la cantidad de consumidores presentes. Y esos consumidores solamente pueden estar en función de la biomasa que sintetizan los productores. Y como los productores están relacionados con el estado trófico, son abundantes en los lagos eutróficos y son escasos en los lagos oligotróficos, entonces si yo mido poco oxígeno en profundidad, implica una gran cantidad de materia que se está respirando. ¿De acuerdo? Lo natural sería que eso obedeciera a un ecosistema rico, a un lago eutrófico. Con intervención antrópica, yo podría tener ese perfil también si tuviera alta contaminación orgánica, ¿sí? Pero estábamos hablando de lagos en un contexto de desarrollo natural. Ahora me gustaría saber si las personas que pensaban que el lago de la derecha era el oligotrófico, todavía lo siguen viendo así, o si les parece que la explicación de recién les hizo cambiar la visión. No, sí, ahora yo cambié la postura. Ok. ¿Queda alguna duda de esta interpretación? Perdón, entonces como que lo que te da la clave es que la zona fótica esté bien oxigenada para que sea oligotrófico, digo, porque no fue utilizada por los productores de la zona fótica, vendría a ser. Bueno, no te seguí tan rápido. Recordemos que allí, en ese gráfico, no está ilustrada la zona fótica. Yo la puedo inferir, la puedo imaginar, y puedo decir, seguramente la zona fótica del gráfico de la izquierda es más profunda que la zona fótica del lago de la derecha. Pero eso lo estoy infiriendo, eso no lo estoy leyendo en ese gráfico, ¿de acuerdo? Por las dos cantidades de oxígeno en superficie, que es la zona más iluminada, yo no podría decir cuál es el eutrófico y cuál es el oligotrófico, porque los dos están más o menos en 8. Y yo no sé si esos 8 obedecen a la alta disolución de oxígeno desde la atmósfera, a la disolución, no digo alta, a la disolución de oxígeno desde la atmósfera o a la tasa de fotosíntesis. Lo que sé es que hay 8. Entonces, Sí, de arriba no los puedo capaz- distinguir. Entonces, miremos con más atención lo de abajo para distinguirlos en este caso. Sí, yo dije zona afótica, capaz no se me entendió Oh, bien, pero... no, Linda, la no. profundidad. Discúlpame, yo entendí zona fótica, es cierto que zona fótica no facilita las cosas. Entonces vamos a la profundidad. De vuelta, igual digo que yo no puedo estar seguro de cuánta luz hay ahí abajo. No es eso lo que me plotean esas curvas. Yo la puedo inferir y entonces, yendo para abajo, pensar que hay más luz abajo en el gráfico de la izquierda que en el gráfico de la derecha. Si hay más luz, puede haber fotosíntesis en profundidad, eso estoy de acuerdo. Ahora bien, la forma rara, la forma que a uno le llama la atención de la curva de oxígeno a la izquierda, más que estar asociada a la fotosíntesis, que no digo que no pueda ser, podría estar asociada a la temperatura. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho respecto de la cantidad máxima de oxígeno que puede tener una masa de agua de determinada temperatura? Yo tengo en profundidad 12 miligramos por litro de oxígeno, pero lo tengo en una masa de agua que tiene 6 grados de temperatura. 12 miligramos por litro en una masa de agua a 10-11 grados de temperatura, tal vez empieza a disipar hacia la atmósfera.
Entonces, es típico de los lagos oligotróficos que tienen agua más fría en profundidad, que tengan la curva de oxígeno desviada hacia mayores valores en profundidad que en superficie. Sigamos adelante, voy a sacar... Uy, se me murió un pez. Esperen que iba a apagar un micrófono que estaba haciendo un poco de ruido. Parece que es este de acá. Listo. ¿Por qué se me murió el pez? Porque en profundidad se me agotó el oxígeno en el lago eutrófico. Si el oxígeno llega a 0, los peces en profundidad no pueden estar. Los peces zafan porque van nadando para arriba y todavía aguantan. Y si al día siguiente hay buena iluminación y buena fotosíntesis, bueno, el agua se va a recargar y así es la vida de los peces en los ambientes muy cargados de nutrientes. Ahora, otros organismos que no pueden desplazarse hacia la superficie, como por ejemplo los organismos del bentos, o son muy tolerantes a bajas concentraciones de oxígeno o se mueren. Y por eso podemos tener fondos muy despoblados en las lagunas altamente eutróficas. Bien, acá llegamos entonces al ciclo anual. Este gráfico lo tienen explicado también, así que vemos que en los momentos de mezcla se iguala la concentración de oxígeno en superficie y en profundidad. Y cuando estratifica, hay que ver en qué medida el consumo por parte de respiración es capaz de agotar las existencias del hipolimnion. Y de vuelta entonces tenemos como momento crítico, así como decíamos antes, que a lo largo del día el momento crítico para el oxígeno es la noche y más bien el final de la noche. Ese es el momento en que menos oxígeno hay en la masa de agua. En el ciclo anual de un lago eutrófico, hoy estoy con los oligoeutros, en el ciclo anual de un lago eutrófico, el momento crítico es justo el momento antes y el momento de la mezcla. Pensemos un poco por qué. Miremos este gráfico, este de acá. Uy, voy a poner punterito. Miremos este gráfico, ¿sí? Supongamos que el eje de las Y es un eje en escala lineal. Es decir que yo, por lo que veo ahí, el hipolimnion es más gordo que el epilimnion. Supongamos eso. Vean ustedes que yo tengo un montonazo de agua con 0 oxígeno. Y una proporción relativamente menor, podría decir la cuarta parte del total, 1/3 del total, con 8 miligramos por litro. ¿Qué va a pasar cuando se mezclen esas dos masas de agua? ¿Cómo va a ser la concentración de oxígeno en el momento en que yo mezclo? Un 75% de agua con 0 oxígeno y un 25% de agua con 8 miligramos por litro. Va a tener menos oxígeno. ¿Va a tener menos oxígeno? ¿Alguien se anima a tirar un número? Un poco menos de 4. Sí, un poco menos de 4. Sí, si no intervinieran otros procesos, si yo solamente estoy mezclando una masa de agua que tiene 8 bolitas por litro y una que no tiene bolitas por litro, bueno, puede llegar a 2 bolitas por litro con esas proporciones. Por supuesto que la agitación incorpora nuevo oxígeno desde la atmósfera, pero en un momento, en el momento que se están mezclando, voy a tener toda la columna de agua con una cantidad de oxígeno muy, muy baja. Eso es lo que puede provocar una mortandad masiva de peces. Que en el momento de la mezcla, el volumen de hipolimnio anóxico sea tan grande que agota el oxígeno de toda la columna.
Y entonces en ese momento de la mezcla, los peces no aguantan y mueren masivamente. La mortandad masiva de peces también puede darse en lagunas eutrofizadas, en donde el volumen de oxígeno se va agotando de abajo hacia arriba, y los peces ya no tienen dónde correrse. Cuando el boqueo no les alcanza para meter algo de oxígeno en sus agallas y absorberlo, los peces se mueren. Acá tenemos una noticia de último momento. Esta es, la trajo Ale justo a colación, que nos pasó este titular de diario, del 12 de abril del 21. Esto es antes de ayer. Miles de peces muertos en el Parque Natural Laguna de Gómez en Junín. Imagínate, tenés una casa con vista a la laguna y abrís la ventana y te encontrás con esto. Lo que huele eso en el mediodía, no te puedo explicar, y a los 2 días. Las mortandades masivas de peces son un problemón para cualquier municipio. De hecho, cuando pasa, enseguida tienen que meter camiones y cuadrillas a levantar todos esos peces, porque se te llega a pudrir ahí, o se llena de perros, de gaviotas. Es un caldo de cultivo de patógenos, así que hay que retirarlos rápidamente. Y esto, si bien hay casos en los cuales se puede dar por una contaminación, la mayor parte de las veces es por un problema de dotación de oxígeno. Se acabó el oxígeno en la columna de agua. Y la eutrofización, como fenómeno de origen antrópico, empuja al sistema a las altas productividades y entonces lo pone al borde del fish kill, el de la mortandad masiva de peces. Bueno, ¿se acuerdan de los gráficos de temperatura que interpretamos la clase pasada? Bueno, estos gráficos son similares, solo que en vez de tener isotermas, tienen isopletas, que las isopletas son líneas de igual concentración, en este caso de oxígeno. Entonces, miren con atención el gráfico. Recuerden los elementos que tenían ustedes para hacer una interpretación del desarrollo del balance térmico del lago a lo largo del año, gracias a este gráfico, y traten de exprimir entonces sus cerebros y al gráfico, e interpretar qué es lo que pasa con el oxígeno a lo largo del año en este lago. ¿Puede ser que hay una mezcla entre noviembre y diciembre? Bien, bien. Un buen dato que salió de la observación es que identifica un periodo de mezcla, porque si hay igual concentración de oxígeno en superficie y en profundidad, entonces el lago está mezclado. Vean, gracias a haber identificado el periodo de mezcla, vean lo que pasa en el fondo del lago. Yo pasé un verano, julio, agosto, septiembre, octubre, muy complicado en el fondo, con 0 oxígeno. Y vean cómo la mezcla trajo agua fresca en el sentido de agua cargada de oxígeno al fondo. Esa renovación de oxígeno en el fondo es fundamental. Por ejemplo, al cortar la anoxia, reactiva la descomposición, que como ustedes saben, la descomposición aeróbica es mucho más rápida y eficiente que la descomposición anaeróbica. Entonces, la materia orgánica que se había acumulado durante el verano, que al principio se descomponía de forma aeróbica, pero cuando se agotó el oxígeno empezó a descomponerse anaeróbicamente,
y se acumulaba la materia orgánica porque las bacterias anaeróbicas funcionan a 2 por hora, llega el oxígeno a fondo y se renueva la descomposición aeróbica, se reactiva la tasa de descomposición de la materia orgánica. Ni que hablar que en la parte anaeróbica, la descomposición forma metano, además de dióxido, forma sulfídrico, es decir, gases que liberados a la atmósfera son una complicación. El fondo oxigenado es un fondo que, está bien, libera dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono que se construyó, que se fijó ahí mismo en el ciclo fotosintético anterior. Entonces se balancea, fijación desde la atmósfera, liberación. Y la llegada de oxígeno se identifica en el periodo de mezcla. Bien, ¿se animan a identificar otros procesos u otros valores en este gráfico? Puede ser que durante enero y marzo, que vendría a ser el invierno, supongo, del norte, la capa superficial está congelada. Bien. Y eso ayuda además que las zonas profundas sigan teniendo concentración de oxígeno, porque como que en las zonas más profundas sigue habiendo 6, 4 miligramos por litro de oxígeno, cuando en verano ya en esa zona hay 0, capaz. Bueno, está bien, está muy bien lo que identificaste, el hielo, Victoria, y, ok, hay una cierta cantidad de oxígeno presente bajo el hielo, pero fíjate que si venís del periodo de mezcla, el hielo detiene la mezcla, ¿sí? Y cuando se detiene la mezcla, ya empieza cierta disminución de concentración en el fondo, que se nota en que pasás de 10 miligramos por litro a 8, 6, 4, y luego cuando se derrite el hielo y el viento vuelve a generar una mezcla no tan marcada como la de noviembre tal vez, pero igual tengo 12, 10, 11 en superficie y tengo 8 en profundidad, hubo una cierta recarga. El hielo te para la mezcla. Y entonces, si bien la tasa de consumo no es tan marcada como la del verano, porque todo es lento en el invierno, igual tenés un poquito de consumo que baja la concentración bajo el hielo, que creo que es lo que vos bien estabas señalando. ¿Qué tipo de régimen? ¿Cómo se puede observar que hay hielo en un momento del año? Mira, la convención de los dibujos es que esta mancha negra acá es hielo. Ah, Lo ok. veíamos en los gráficos de la clase pasada también. Puede ser que te aparezca como un segmento negro o rayadito así. Pero eso es congelamiento de la superficie. El epígrafe dice cobertura de hielo dibujada a escala. Es decir, que hay un espesor de hielo de 50 centímetros en el momento más complicado. Pero ok. esto te permite identificar, que es algo que se ve que Victoria se acordaba y por eso lo identificó como la cobertura de hielo. Y ya que nos cubrimos de hielo, pregunto, ¿cuál es el régimen térmico de ese lago? ¿Dimíctico? Victoria, muy bien, dimíctico. Vos habías identificado el hielo. Ya Bruno había señalado la mezcla, en este caso de otoño. Y vimos que hay también una mezcla no tan pronunciada en abril-mayo. Nos falta identificar la estratificación del verano. ¿Pueden verla, la estratificación térmica, que también lleva a una estratificación de oxígeno en el verano? Es donde hay líneas de concentración de 12, 14. Sí. Y además, ¿cómo están esas isopletas? ¿En forma circular? ¿Es eso? Las Se circulares envuelven. indican que ahí hay
indudablemente el fitoplancton le gusta esa profundidad, probablemente porque a esa profundidad haya un poquito más de nutrientes que más arriba, y entonces está en esa capa. De acuerdo, carga ahí abundante oxígeno, vea que son 14 miligramos por litro, probablemente eso esté sobresaturando y enviando oxígeno hacia la atmósfera. Pero sobre todo, más abajo que eso, entre los 7 y los 10 metros, ustedes tienen las líneas de igual concentración de oxígeno horizontales y apretaditas. Es decir, de vuelta, eso es una clina, es un fuerte gradiente, en este caso de oxígeno. Y ese fuerte gradiente coincide con la termoclina porque es donde las masas epi-hipo no se mezclan. Ahí entonces, el verano, la mayor producción por fotosíntesis en esta profundidad, el agotamiento en el fondo por consumo en un hipolimnion que no recarga, fíjate, a 4 metros de distancia tenés 14 miligramos por litro y sin embargo no participa. La mezcla bien identificada, la disminución de concentración de oxígeno en profundidad bajo el hielo. Y este gráfico es interesante porque es gracioso, como pintar de negro es como la muerte por anoxia, ¿no es cierto? Como crece en el verano, como el límite de la zona anóxica se corre para arriba al compás de la descomposición de la materia orgánica y luego vuelve hacia abajo con la mezcla que trae agua cargada de oxígeno desde la superficie. Si yo tuviera, por ejemplo, que manejar un lago o un embalse, este gráfico sería un gráfico muy importante para mí, porque me marca los límites en donde tengo a los peces seguros o donde tengo riesgo de anoxia. Vean ustedes, supónganse que eso es un embalse y se usa agua para riego. Y en el verano quieren consumir 3 metros de altura de agua. Y yo tengo que decir, no, 3 metros no, 3 metros es demasiado porque se me mueren los peces si te llevas 3 metros de altura de agua. Y este gráfico, a ver, de vuelta, ya que practicaron uno, a ver si progresamos con este. Régimen de mezcla, si tiene hipolimnon anóxico, si se animan a decir si es muy productivo o poco productivo. Sí, el hipolimnion anóxico lo tiene entre marzo y abril. Entre marzo y abril. De abril. Perdón, quiero escuchar de vuelta. O sea, entre marzo y abril hasta un poco más, un poco después de abril, hay un hipolimnion anóxico. ¿Vos decís acá? Sí, a ver, por ahí no llego a ver bien. Sí, porque la concentración, es concentración de oxígeno las líneas, ¿no? Sí. Está diciendo que llega a 0 en profundidad. ¿Cuándo llega a 0, Bruno? Si venimos del principio, si vos decís, empiezo a contar acá, ponerle que esto es el 15 de febrero, ¿sí? ¿En 15 de febrero cuánto hay en el fondo? Ah, 0, claro, es todo el año. Todo el año. Porque claro, esto... es incluso al revés. Ahí está, perfecto. Ahora En ese sí. momento hay una mezcla. En este momento es el que más fresquito está el fondo. Y estamos hablando de 1 miligramo por litro. Eso no te alcanza ni para un bagre.
El O sea bagre que es tiene muy que nadar productivo. acá. El bagre no puede acercarse a menos de 6 metros del fondo y se le va a complicar comer a este bagre porque come cosas del fondo. Pero si no, en general, casi todo el año el hipolimnion está, el fondo está anóxico. ¿Cuál es el momento en donde la anoxia es más pronunciada? Y durante agosto y septiembre, que ya a partir de los 6 metros de profundidad ya está anóxico. Exacto, este es el momento más complicado. Coincide con el verano, que es el momento de máxima producción de materia orgánica, máxima descomposición, máxima actividad de los seres vivos, máxima respiración. Vean cómo... Sí, además, Sí, que se Victoria. puede ver en la superficie, que además es donde llega a mayor concentración de oxígeno con 16. Perfecto. La paradoja, ¿no es cierto?, de que también es el momento de máxima concentración de oxígeno en superficie. Pero en tanto que no haya mezcla, este excedente se disipa a la atmósfera en lugar de aportar oxígeno para el fondo. Bueno, ese es uno de los motivos por los cuales hay que cuidar a los ambientes de la eutrofización. Uno de los síntomas de la eutrofización es la mortandad de peces, el riesgo de desoxigenación del hipolimnion. Lo que estamos hablando es de esto. Es que estos procesos de tanta diferencia superficie-profundidad se dan cuando el lago está funcionando a pleno, cuando tengo tantos nutrientes que tengo alta construcción de biomasa. Pero la estoy construyendo en un ambiente en donde el oxígeno no se queda ahí, o no se comunica a la parte en donde está ocurriendo la descomposición. Los invito, si quieren, a pensar cómo podría ser yo para manejar un ambiente de este tipo. Y esas preguntas, bueno, me corresponde decir que no las vamos a contestar mucho en el curso de Ecología Acuática, sino que en nuestro otro curso de Restauración de Ecosistemas Acuáticos trabajamos esto cuando se transforma en un problema y qué podemos hacer para proponer soluciones. Me queda un minuto de este bloque, a ver lo que decía el epígrafe de la figura. Concentraciones de oxígeno disuelto, si quieren lo llaman disuelto, si quieren lo llaman oxígeno dentro del agua. También me muestra el ácido sulfídrico, ¿no es cierto? Acá abajo. Señalo como si ustedes me vieran. Estos valores, estos numeritos del fondo, era el ácido sulfídrico que se forma en condiciones de anoxia. A ver, entonces tenemos acá, bien identificada la alta tasa de producción en superficie, el espeso hipolimnion anóxico, la oxiclina, que es termoclina, y el mayor periodo de mezcla que se está dando, bueno, una vez aquí en enero-febrero, en este caso. Se corta esta reunión y vamos a repasar muy rápidamente lo que nos queda de nitrógeno y fósforo, que sé que lo hago muy rápidamente porque ustedes saben mucho de ciclos de nitrógeno y fósforo en los suelos, en los ecosistemas en general, así que aquí solamente vamos a marcar las particularidades de nitrógeno y fósforo en el medio acuático.